Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Momento especial, momento electoral. Y el doctor Gil Domínguez, que es un abogado capaz, inteligente, estudioso, es profesor en la Universidad de La Pampa y en la Universidad de Buenos Aires. Además, un deportista en serio que se ocupa de las cosas y quiere mucho a su club, que es Obras Sanitarias. Yo quiero decir que el doctor Gil Domínguez es un constitucionalista que está preocupado de diversas cuestiones del país, como estamos todos. Por eso me parece que hemos acertado en esta invitación a este hombre del interior, a quien yo respeto y aprecio mucho. Andrés, querido, me alegro de saludarte y te agradezco tu presencia hoy en nuestro programa. Hola, Pocho, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gran gusto poder compartir este espacio con vos en términos de reflexionar y tratar de aportar algo positivo respecto de la realidad de nuestro país. Te agradezco mucho, Andrés. ¿Te parece que empecemos con el tema del proceso electoral? Y yo decía que venimos de varios años en los cuales no podemos coincidir los argentinos. Seguimos peleando por el pasado, cuando teníamos que pensar en el presente, que es bastante complicado, y en el mediano y largo plazo. Así que yo creo que los partidos no han cumplido con la receptividad que tuvieron al darle rango constitucional en la reforma de 1994. Adelante, querido Andrés, te dejo a vos que te explayes sobre lo que acabamos de manifestar. A mí me parece que sobre el proceso electoral que está en marcha, uno puede hacer varias reflexiones. En primer lugar, que es uno de los grandes activos de la democracia argentina, que desde 1983 se realizan elecciones de las cuales nadie puede dudar su legitimidad, transparencia y efectividad. Y me parece que eso es un activo que muchas veces no tenemos en cuenta y que si uno lo observa comparando con el resto de muchas situaciones que se están viviendo en América Latina, es un activo preciado de nuestra democracia. Otro aspecto que me parece interesante de destacar es que lamentablemente todo aquel que accede al gobierno se ancla, se obsesiona con la herencia recibida, cuestión que ya conocía, porque si planteó una candidatura para ganar una elección, o legislativa o ejecutiva, ya sabía la situación del país y si se postula es porque tiene soluciones a esa problemática que ya conoce. Pero vivimos permanentemente anclados en la herencia, en el pasado, en la culpa del otro. Y no nos detenemos muchas veces a analizar un presente muy doloroso que no cesa, que es el aumento de la pobreza, el aumento de la indigencia, fundamentalmente en el segmento de niñas, niñas, adolescentes, la total desaprensión en la cobertura de las personas mayores, y no vemos ni siquiera el futuro, para dónde va el mundo en términos de desarrollar una agenda de desarrollo científico y tecnológico, de innovación, de insertarse al mundo desde ese lugar. Entonces, ese es un problema. Y además me parece que en los partidos políticos, con capacidad de competir y posibilidades de ganar, se entrecruzan o hay ciertos sectores que no hacen un aporte democrático en términos de construcción de un país. Porque hay que tener en claro que ni Macri era la dictadura, ni Alberto nos lleva a un régimen dictatorial. Ahora hay una cosa, Andrés, que también lo tenemos que considerar, discúlpame allí, como creo que hablamos de esto, el tema de la pandemia es una cuestión fundamental a la cual le tenemos que dar toda
la importancia que reviste y los problemas que crea, es decir, la gente que está pendiente. Claro que no estaba en los planes de nadie, pero es mundial el problema. Yo creo que la gente que gobierna tiene que preocuparse mucho por esta cuestión. O Sí, todos, también los que en funcionamos en el gobierno. y en estas elecciones se va a plebiscitar no una gestión de gobierno, sino la administración de la pandemia. Así es. Porque es una pandemia que apareció de manera abrupta, que colapsó globalmente a todo el mundo, que todavía lejos está de haber terminado y de salir en la sociedad mundial emergente. Y en estas elecciones lo que se va a plebiscitar en el campo de la democracia es cómo se administró esta pandemia, con todas las problemáticas que han tenido los oficialismos a nivel mundial para administrar la pandemia, porque nos sumió en una situación de absoluta anormalidad, que los gobiernos tuvieron que tomar medidas que en situaciones normales serían totalmente intolerables, insoportables para una sociedad democrática, y que se relaciona con vida y muerte, con asistencia médica, con pérdida de seres queridos, con grandes pérdidas económicas. Entonces vamos a estar ante un escenario en este proceso electoral distinto, porque no se va a plebiscitar una gestión de gobierno en tiempos normales, que vos podés tener ciertos parámetros de comparación, sino que así como ha sido inédita esta pandemia, también es inédita la administración y también vamos a ver cuál es la reacción de la sociedad frente a quien les ha tocado administrar, no porque lo hubiesen elegido, sino porque se les impuso. Entonces me parece que, quería de una manera retomar esta idea de que que está bien que en el debate político y en las tensiones políticas exista pimienta y exista... Ahora, me parece que hay que tener mucho cuidado, porque últimamente yo veo que estamos malversando ciertos conceptos. Y reitero, ni Macri era la dictadura cuando gobernaba, ni Alberto nos lleva a una dictadura comunista en el ejercicio de su gobierno. Me parece que si salimos de esos extremos y vamos a una compulsa democrática con críticas, con defensa de la gestión del gobierno, vamos a dar un paso adelante para ocuparnos de los problemas de fondo. Ojalá que se cumpla lo que vos planteás, que es lo necesario. Pero para eso hace falta humildad, hace falta hacerse responsable de las cosas. Igual comienzo, hoy manifestabas, que se obsesionan, creen que van a estar eternamente. Y lo que creo yo, primera cuestión, que el que asume funciones públicas tiene que saber que es por un tiempo determinado. No ser soberbio. El narcisismo tiene que desterrarse definitivamente. Te digo porque lo que hay que hacer es decir, yo me he equivocado, reconocer, y no siempre decir la culpa es del otro, sin asumir las propias culpas, con total humildad, porque esto creo que es lo que corresponde. Todos nos equivocamos. Yo he escuchado a algunos políticos y a no políticos también que se creen dueños de la verdad. Yo creo, querido Andrés, que si tenemos la grandeza espiritual, tenemos reservas morales para manifestarnos, tenemos que ser totalmente sinceros. Tenemos que terminar con la cosa que no corresponde. Hay gente que te dice, si no entendemos que tenemos que acordar entre los argentinos, dialogar, estudiar, planificar, luchar contra la inflación que corroe el bolsillo de los menos prudentes, pero de todo en definitiva. Debemos tener un plan de acción. Yo decía, varias veces dije, ahora últimamente, yo creo que va a compartir este criterio, porque también lo hemos hablado con vos. Yo creo que en Argentina del 2030, del 2040, donde yo no voy a estar, pero vos podés estar todavía. Si no, te vamos a jugar más al básquet y vas a andar mejor. Pero yo creo que realmente diga esto porque ante tantas cosas que ocurren, tenemos que asumir en plenitud nuestra responsabilidad. Tenemos que ser coherentes y transparentes. Lo que hicimos en la campaña tenemos que cumplir después.
y reconocer en última instancia que nos hemos equivocado. No sé qué opinas vos de esto, pero esta es mi postura, es lo que yo he mantenido. Ahora, por ejemplo, hace poco están haciendo notas a los gobernadores del 83 veces en mi provincia. Yo he dicho, me equivoqué varias veces, tuve que pedir alguna renuncia que no pedí, pero yo creo que esto tenemos que sincerarnos. Dejo a vos en el uso de la palabra, mi querido maestro. Bueno, en primer lugar, que todo aquel que ocupa cargos ejecutivos necesariamente se va a equivocar. Necesariamente se va a equivocar. No existe ni en la actividad pública ni en la actividad privada el ejercicio de cargos ejecutivos de toma de decisiones diarias que no impliquen que uno puede llegar a equivocarse. La cuestión es tener la capacidad de corregir el error. Entonces, cuando ningún gobierno acepta que se ha equivocado, y acá tenemos muchos ejemplos, es muy difícil poder crecer. En segundo lugar, también me parece que es importante que casi nunca se cumple, que la campaña se dice muy poco, que hace mucho que no tenemos las viejas plataformas políticas que eran planes de gobierno que aparecieron en los primeros años de la democracia, tenemos pocos. Se habla sobre el corto plazo, se habla sobre lo mundano, se habla sobre lo cotidiano, pero no se establece una plataforma, un programa de gobierno que se va a intentar desarrollar. Y después, a mí lo que me sigue asombrando es cómo, al igual que muchas veces cuando tenemos una situación de una gran contaminación ambiental, uno se pone de acuerdo para el día cero. El día cero es, bueno, por lo menos a partir de acá no se va a seguir contaminando y voy a ver qué hago para recomponer. Bueno, esto a mí me choca mucho porque no tenemos el día cero de la pobreza, Pocho. No está el día cero que digamos, bueno, acá nos ponemos de acuerdo, toda la clase política, en términos democráticos, para que este sea el día que pare de aumentar la pobreza. De aumentar la pobreza. Porque no es posible hablar de democracia en un sistema con una desigualdad social como la que estamos viviendo y como la que nosotros proyectamos, porque es una democracia formal, una democracia liberal, una democracia política, pero no hay una democracia sustancial. No sirve vivir bien en un país donde hay tanta gente que la está pasando mal. Entonces, exacto, a mí lo que me extraña es eso, me extraña que en las plataformas políticas no exista esto, no exista, por ejemplo, en las plataformas políticas o en la campaña, una gran preocupación porque hace 11 años que no tenemos defensor del pueblo, un órgano establecido por la Constitución de 1994 y que a nadie le preocupa, Pocho, a nadie le preocupa. Y en estos 11 años han pasado gobiernos de distinto signo político y no ha habido ningún candidato o candidata propuesta. Entonces, fíjate, Andrés, esto se aprobó en el 94, el defensor del pueblo. Sí. Hubieron dos, Jorge Mayorano. Ya venía y renovó. Es claro, y Mondino después. Y Mondino venía y renovó. Claro, lo que están haciendo ahora es los administrativos, que no es lo que exige la Constitución. Y te doy otro tema que está pendiente, a ver qué opinas vos. El tema de todos los órganos de control, ya que estamos hablando de esto, yo creo que no están funcionando. Hay gente que están intervenidos y que no se concibe que puedan integrarse como corresponde. Te digo otra cosa, la ley de coparticipación, por ejemplo, es la del 88. La Constitución establecía que en 2 años teníamos que tener la nueva ley. Y esta no es, yo decía en un programa anterior, una cuestión de los recursos nomás. Una cuestión mucho más amplia, más... Bueno, mirá, Pocho, si vos analizás uno sin ser economista, pero dice, bueno, a ver, ¿cuál es la carga tributaria del sistema impositivo argentino? Es una de las más altas del mundo, con lo cual el Estado intenta recaudar impuestos que para algunos economistas como Piketty deberían establecerse en ciertas sociedades para hacerlas más igualitarias. Entonces tenemos una carga impositiva enorme. Ahora, vos ves el presupuesto
la cantidad de recursos que se asignan a la ayuda social y al desarrollo social. Y después vos ves el resultado, 40 y pico % de pobreza, y ¿cuál es el problema? La corrupción, la ineficiencia, porque no es que no tenemos los enseres como para estar mejor. Carga impositiva altísima, como un país escandinavo, y un alto presupuesto. Entonces, ¿por qué cada vez tenemos más deficiencias estructurales, más pobreza, más desigualdad? ¿Cuándo la clase política va a reflexionar sobre eso? ¿Cuándo va a reflexionar de dejar de hacer su propio negocio para empezar a pensar en el país? ¿Cuándo? Ahora, Andrés, fíjate, jubilados 4 millones ganan 23. El Congreso de la Nación se modificó, incrementó, mejor dicho, en 40% los legisladores. Yo creo que, no sé si corresponde, les merecen o no, pero vos no podés darle a uno y no darle al otro. Lo que vos decías, el tema de la pobreza. Y la inflación de este año creo que no va a ser muy baja. Se calcula, me parece que este mes va a andar en un 2 y pico, 3%. Vamos a ver cómo es el tema. Pero están una serie de cosas que no se han concretado. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, que es un tema que vos lo manejás muy bien, porque sos constitucionalista y estás en la justicia, no en la justicia, manejás tus cosas como abogado, constitucionalista en toda esta cuestión. Tampoco en la Constitución, es decir, posteriormente, estableció el número. Hay un artículo que tiene el segundo párrafo que habla de equilibrio. El 114. Entiendo, Bueno, pero no, a ver, el Consejo Consultivo para fortalecimiento del Poder Judicial del Ministerio Público me tocó integrar, hizo un informe de 900 páginas que se le entregó al presidente Fernández, pero que no es para el presidente Fernández, es para cualquier presidente o presidenta que quiera encarar una reforma en serio. Y justamente uno de los temas era el Consejo de la Magistratura, y justamente uno de los temas era que necesariamente el Consejo de la Magistratura tiene que estar integrado por la misma cantidad de miembros por estamento, son 4 estamentos, 4 por cada uno con paridad de género. Y que aquellos que vayan al Consejo de la Magistratura deban tener dedicación exclusiva, provengan de donde provengan. Y que se reformule la idea del proceso de selección de magistrados y magistradas desde el momento de la inscripción, en donde se garantice la paridad y la perspectiva de género, y se establezca un procedimiento rápido, con concursos anticipados, y donde si se le eleva al presidente una terna y el presidente lo elige de esa terna en un plazo de 60 a 90 días, el primero a la terna inmediatamente se eleva el pliego al Senado para su tratamiento. Entonces, existe la posibilidad de hacer reformas estructurales muy grandes con pequeñas modificaciones normativas. Pero yo digo que esta gente que vos mencionás también tiene que tener la suficiente formación para participar de esta gestión. Porque lo contrario a veces por razones políticas, amistad, lo que fuere. Bueno, pero también tenemos, a ver, la Constitución. La Constitución le otorga la administración del Poder Judicial al Consejo de la Magistratura y le reserva a la Corte la administración de su funcionamiento. Y esto no se cumple. Hoy la Corte Suprema de Justicia tiene muchísimas facultades de administración del Poder Judicial, de los jueces anteriores que le corresponden al Consejo de la Magistratura. Y de eso no se habla. Porque no hay equilibrio, como dice el 114. Y vos revisás, una de las facultades que tiene el Consejo de la Magistratura es la capacidad de no solamente acusar para destituir a los jueces a través del jurado de enjuiciamiento, sino de desarrollar procesos disciplinarios. Si vos revisás la cantidad de procesos disciplinarios desde que se estableció el Consejo de la Magistratura en la actualidad, y la cantidad de sanciones que se aplicaron es el 1,2, que son todos los jueces y juezas perfectos. Todo funciona bárbaro en este país en torno a la justicia. Entonces
Entonces, nos mentimos a nosotros, nosotros mismos porque dañamos al país. nosotros tenemos la capacidad de tomar institutos que en el derecho comparado han funcionado y funcionan muy bien y desvirtuarlos y hacerlos funcionar mal. En la justicia y en otros ámbitos distintos a la justicia. Esa es la capacidad que hemos tomado los argentinos de manera colectiva. Yo no dudo que el argentino, la argentina, individualmente tiene una potencialidad y la sigue teniendo enorme, pero enorme. Podemos triunfar en cualquier lugar del mundo si lo proponemos. Mirá, Pero en términos colectivos, realmente damos lástima, damos pena. Y ya no mirando, damos pena no, porque siempre nosotros, ¿dónde miramos? Miramos Europa, miramos Estados Unidos, nunca miramos América Latina. Nosotros ya estamos en una situación de construcción colectiva, y no te digo institucional, sino te digo sociológica y antropológica, de niveles de falta de cohesión colectiva para construir un futuro mejor por debajo de los estándares de América Latina. A mí me parece que la vida interna de los partidos, las internas de los partidos políticos son sanas, porque permiten contener a distintas expresiones. A mí me parece que las PASO son sanas, yo estoy de acuerdo. porque permiten coagular diferencias en partidos o en esta nueva modalidad que tenemos hace un tiempo a la fecha de coaliciones gobernantes. Es muy complejo nuestro país porque tenemos coaliciones gobernantes en un sistema que es presidencialista, cuando en general las coaliciones gobernantes son del parlamentarismo o de sistemas semipresidencialistas. Entonces nosotros también tenemos un déficit en este tema, porque un sistema presidencialista que siempre es un jefe de Estado fuerte, hoy se han llegado a la presidencia, en el anterior gobierno y en el actual gobierno, coaliciones donde el presidente o presidenta no tiene, no es quien manda en esa coalición o el presidente del partido gobernante. Te digo una cosa, Andrés, y te dejo de redondear porque nos falta un minuto. Esto, por ejemplo, el jefe de gabinete, que fue una decisión que se tomó en el Pacto de Olivos, yo creo que no es eficiente ni disminuyó lo que tiene que hacer un presidente, porque creo que esa fue la intención. La institución presidencial en realidad tiene amplias facultades para moverse. Te dejo el minuto para que opines sobre ello. ¿Sabés quién va a hacer una revolución constitucional? Aquel presidente o presidenta que gane una elección, aquella persona que gane una elección y que lleve como jefe de gabinete a alguien de la oposición. Ese día va a existir una verdadera revolución constitucional aplicando nuestra constitución, que vamos a tener un país, quizás, vamos a mirar o a pensar un país distinto al que tenemos ahora. Vos sabés, Andrés, que yo no pensé como en ese aspecto. La verdad es que uno aprende siempre. Y no es una idea que a lo mejor no puedan compartir los argentinos. Porque daría tranquilidad a la gente de que hay un contralor de la tarea que se llevan a cabo. Y no la del contralor. Y aparte, yo creo que hay que dejar de pensar, como estamos en esta situación de contralor, yo creo que tenemos que empezar de complemento, de un gobierno común, de un gobierno conjunto. Es decir, con estas cifras macroeconómicas de las cuales hablábamos, Pocho, ya no se puede seguir pensando en una idea de contienda y de confrontación política, porque es imposible salir de esta situación si no hay un cogobierno. Es imposible, Pocho. Si nadie solo puede hacerlo, totalmente de acuerdo. Y el instrumento está en la Constitución. Pocho. Muchas cosas están en la Constitución. Pero vamos a seguir hablando. Con vos uno se siente muy a gusto y coincidimos en muchas cosas. Y creo que no podemos coincidir en todas. Tenemos que aprender también eso. Te agradezco muchísimo tu presencia y tengo un gran respeto por tu capacidad y por tu honradez. Y charlamos después con todo gusto. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias, un gran abrazo. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones.
Hola, soy Marcos. Quizás me recuerden de las propagandas de Galicia. Bueno, ¿cómo no me van a recordar? Mira qué semblante, ¿eh? Bueno, quería recordarles algo que quizás no recuerdan, y es que pueden elegir cobrar su sueldo en el Galicia. Y si lo hacen, tienen adelanto de sueldo a tasa cero por un año o 12.000 puntos quiero para canjear por lo que quieran, como ahorros en supermercados, combustibles o viajes a cualquier parte del país. Listo, ya les recordé. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Hola. Felicidades, mi nombre es Valeria, agente financiera del banco. Tengo el agrado de informarle que por ser cliente es beneficiario de un sorteo y ha ganado 10.000 pesos. Para poder acceder a tu premio, necesitamos que nos brindes tu CBU, número de tarjeta y clave de seguridad, así podemos hacer efectivo el depósito. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. Yo le agradezco profundamente al doctor Andrés Gil Domínguez, que es un gran amigo, su participación en nuestro programa. Y debo decir que estuvo varias veces, pero que coincido en muchas cuestiones con él. Y yo no pertenezco políticamente al partido que él a lo mejor, ni sé a qué partido pertenece, pero es un argentino que trabaja en beneficio de la libertad, el cumplimiento de los valores, del respeto a la Constitución, la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades. Y es un queridísimo amigo que yo nunca le dije, yo milito tal partido con otro. Creo que lo importante, y digo definitivamente porque se me fue el tiempo, es que los argentinos aprendamos a convivir civilizadamente. Que tomemos el valor, los valores de la libertad y de la comprensión, y que todos nos pongamos, entre todos digo, a patear o a seguir el camino que nos lleva a la grandeza de la patria, a la grandeza de la nación. Ese es el compromiso. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, Dios.